Le damos la bienvenida a la doctora Patricia Marquisá, como decíamos, directora del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía, y Diego Gonet, politólogo, director del Departamento de Políticas Públicas. Bienvenidos a ambos, un gusto recibirlos. La idea es intentar entender cómo está funcionando este nuevo Código del Proceso Penal, que va a tener modificaciones, pero que está en marcha desde noviembre de 2017. Hay una polémica pública. Tanto Patricia como Diego no son políticos, son técnicos, están en la Fiscalía trabajando en eso, pero bueno, les vamos a pedir aclaraciones sobre también este debate, que por supuesto que es político, pero que es técnico también, desde que está este nuevo código, ¿se está peor en el combate a la inseguridad? ¿Se está mejor? Bueno, vamos a ver si podemos empezar por allí. De pronto, explicarle un poco a la gente cómo funciona el sistema. Antes la gente sabía que iba ante el juez. Eso ahora cambió. Sí. En primer lugar, esto es un cambio muy profundo de un sistema a otro, que es como haber tirado una casa y volverla a hacer. ¿Por qué? Porque, como tú decías recién, en el sistema anterior, cuando se presentaba una denuncia por un hecho delictivo, esa denuncia se presentaba generalmente a través de la policía se comunicaba con el juez empezaba todo un andamiento de investigación, digamos, y lo que hacía era que ese juez investigaba, recién después al tiempo se comunicaba con el fiscal y después aún con la defensa. Es decir, ese juez colectaba la prueba junto con la policía, investigaba y después también resolvía sobre el asunto. Eso es como primer cuestión. En un sistema que además, y ustedes saben, es un sistema que tenía muy poco de transparente, un sistema muy opaco, en el cual se conocía muy poco de qué es lo que pasaba en lo que eran los temas de la resolución de los conflictos penales. Se conocía poco. Salía muy poco a la luz. ¿Por qué? Porque se tramitaba a través de un expediente que se daba entre las partes y poco sabía la gente. Pero también sabía poco la gente porque además hay algunos partícipes hoy de este sistema, como la víctima, que estaba absolutamente invisibilizada y no tenía participación alguna en ese sistema. Entonces ese es un sistema que en definitiva también no apelaba o no tenía tanta garantía como las que nosotros propugnamos o las que están hoy establecidas en este nuevo sistema. Entonces un sistema que, tenía la investigación en manos del juez, un sistema que era bastante opaco, que era escrito. Pasamos a un sistema diametralmente opuesto, un sistema donde la investigación pasa a manos de los fiscales, que trabajan, por supuesto, conjuntamente con la policía, pero deja al juez en esa función que le es natural, que es la de controlar y estar atento y ser garante de los derechos de las personas que están involucradas en un proceso y después resolver los conflictos, que eso es lo que tiene que hacer un juez. Esa es la función natural del juez. Y el fiscal es el que investiga y le da un lugar muy importante a la defensa, porque esto se traduce como si fuera, se dice que, jurídicamente se habla de que esto es un sistema adversarial porque hay adversarios, porque es como si fuera un combate, hay dos partes que van a llevar ese conflicto a la justicia. Y va a haber un sujeto, un tercero imparcial, que es el juez, que va a resolver. ¿De qué manera resuelven? En audiencias orales y públicas. Y eso es un gran cambio para nuestro sistema. Si decíamos que el otro era opaco, esto de la transparencia, nosotros decimos que es como estar en una pecera, donde nos ven cómo nos movemos, qué hacemos todo el día. Entonces, hoy salen a luz un montón de cosas que antes no salían, ¿verdad? Entonces la gente ve cómo la justicia resuelve. Y además, también cambia mucho porque hay distintas formas de resolver los problemas penales. Antes había una sola y todo pasaba a través de un proceso penal, ¿verdad? Que la única forma que tenía era determinar era condenando o absolviendo, que era una mínima oportunidad, se absolvía muy poco. Y hoy hay distintas vías para resolver ese conflicto. O sea que también es un cambio absolutamente profundo. Ahora, uno de los cambios que la gente está advirtiendo de alguna manera, que tal vez no era lo que esperaba, era la presencia de los juicios abreviados. Sí. En donde el fiscal tiene la capacidad de negociar con quien ha cometido un delito determinadas condiciones y que eso normalmente termina en una especie de acuerdo por una pena más leve a la que establece un código, y muchos están diciendo, la mayoría de los procesos se están llevando a través de negociaciones y esto de alguna forma está beneficiando a los delincuentes que, en virtud de la enorme cantidad de trabajo que tienen los fiscales, que están desbordados,
porque el cálculo era sobre unas 18.000 denuncias y se llegó a las 30.000. Bueno, tienen que recurrir al proceso abreviado para poder sacarse el trabajo y eso está beneficiando al delincuente. Bueno, pero acá no es solamente a ver si se beneficia en este tipo de proceso, digamos, por tema de recursos, que también hay un tema de recursos que importa en esto. El tema es que es como yo decía, para resolver los conflictos antes de este nuevo código, solamente teníamos una sola vía, que era el proceso, el juicio escrito con todas esas características que sabíamos y que acabamos de mencionar. Acá es como si uno tuviera que ir al centro y dice, bueno, tengo la vía para ir al centro, desde el este, por 18, tomo una senda, digo, voy por Avenida Italia, puedo ir por Avenida Italia, puedo ir por la Rambla, puedo ir por Rivera, puedo ir por otras cortadas que de repente me llevan, y eso es lo que en este nuevo sistema nos permite este nuevo código, ir por distintas vías. Entonces ya no solo tenemos el juicio como lo teníamos antes, el juicio oral, y ahí tenemos distintas vías. Por ejemplo, puedo ir por una suspensión condicional del proceso, puedo ir por un acuerdo reparatorio, puedo ir por un proceso abreviado, puedo ir por un juicio oral. No todos los delitos permiten ir por esas vías, o sea que hay vías que algunos delitos no la permiten según la tipificación. Pero el proceso abreviado es una de las posibilidades que tenemos los fiscales y el sistema de resolver los procesos. Diego, el ministro del Interior, y no es mi idea confrontar lo que usted diga con lo que dijo el ministro, pero es necesario mencionar que fue el ministro del Interior que dijo hay 1.300 presos menos en las cárceles cuando en realidad deberían estar presos. Y él se lo atribuía al funcionamiento de este nuevo Código del Proceso Penal. Entonces, claro, yo me imagino a la gente que está en su casa mirando y dice, ¿pero cómo? ¿Ponen a funcionar un nuevo código para que los delincuentes estén en la calle? Sí, yo ya contesto tu pregunta, quería un minutito volver a la pregunta anterior, y es, estamos discutiendo en términos de extensión de las penas asignadas y asumiendo que los procesos abreviados dan penas más cortas, pero en realidad no estamos comparando con las penas efectivas que se daban bajo el código anterior, porque el Código Penal dice que si vos cometés un delito y de acuerdo a un montón de circunstancias podés cumplir una pena de entre A y B meses. Hoy por hoy, en base a anécdotas o a suposiciones, estamos diciendo que los procesos abreviados en definitiva están dando condenas más cortas que lo que daba el código anterior. En realidad no hay datos que permitan a ciencia cierta afirmar esto. Eso es una precisión importante porque estamos discutiendo en base a tal caso, una persona salió con una rapiña de tantos meses y en realidad capaz que en el otro código le hubiera tocado. Eso como para matizar un poco esa sensación que efectivamente usted marcaba y existe. En cuanto a la menor cantidad de presos, eso es otro tema donde si bien hay algunos datos preliminares, falta más información, pero con los datos preliminares que tenemos podemos decir que efectivamente en los primeros meses de aplicación del código fue menos gente a prisión de lo que venía habiendo en el año anterior. Pero esto pasó en enero, febrero, en noviembre, diciembre, enero. Ya en febrero y marzo la cantidad de ingresos a prisión por los datos que nosotros manejábamos del INR se va arrimando muy rápidamente a lo que era el código anterior. Es decir, me parece que estamos también, y no estoy refiriéndome a nadie en particular, pero estamos analizando un problema que efectivamente se dio, pero se dio en los primeros meses de vigencia del código y se lo estamos atribuyendo como una característica para siempre a este nuevo código. Ahora bien, Gonet, ¿no se hablaba de que uno de los mayores avances en lo que refería al pleno ejercicio de los derechos humanos con la instalación de este nuevo Código del Proceso Penal era que la prisión preventiva no fuera preceptiva? Es decir, que ante la posibilidad de la comisión de un delito, no necesariamente tuviera que ir preso de primera la persona y que se estableciera ese plazo en donde se efectiviza el juicio, donde se lleva adelante y al final se llega a una condena firme, porque me parece que como que se está olvidando todo lo que se discutía en la previa. Es decir, el avance era que se pudiera establecer un juicio donde finalmente se establecieran las responsabilidades y hubiera una condena firme. Entonces hoy siento que como que se está volviendo hacia atrás y aquello que se mostraba como el gran avance ahora parece ser el gran problema. Efectivamente, a ver, está ese diagnóstico de que está yendo menos gente a prisión, que yo lo acoto a
fue menos gente a prisión en los primeros meses de entrada en vigencia del Código, y ahí uno podría decir, bueno, hay dos motivos por los cuales fue menos gente a prisión. Uno, porque se tramitaron menos causas, y eso nosotros lo verificamos rápidamente, lo hemos reconocido muy rápidamente también, y rápidamente podemos decir que eso se va corrigiendo. O sea, se investigaron y se tramitaron judicialmente menos casos. Y la otra razón podría ser, en esos casos que se tramitaron se usó menos la prisión preventiva. Sobre este segundo punto tampoco tenemos estadística fiable todavía. O sea, nosotros sí podemos afirmar que se tramitaron menos casos. Las formalizaciones, lo que ahora llamamos formalizaciones, antes eran lo más parecido a los procesamientos, fueron menos en esos primeros meses. Pero eso se va corrigiendo. Sobre lo otro, en realidad, también me parece que falta información para poder afirmar que en este nuevo código cuánto fue que se usó menos el mecanismo de prisión preventiva, que se puede seguir usando porque el código lo permite. No, sí. Yo, por ejemplo, quería, y con este tema, y un poco me quedo con lo que tú decías anteriormente con los abreviados, porque tiene que ver en que este nuevo código parte de ideas filosóficas distintas, que también requieren de un tiempo de asentamiento, no solamente en la cabeza de los operadores, sino también de la sociedad toda. Porque es muy difícil, tú me hablabas de los abreviados, y decirle hoy a los operadores que tengan que habituarse a emplear el abreviado, o a la sociedad, a la gente común que está escuchando lo que nosotros estamos planteando, decir, bueno, los fiscales negocian, bueno, es parte de este sistema. Se puede negociar una pena. ¿Y cuál es el problema de negociar una pena y poner a veces una pena que puede tener un rango menor? Lo que pasa es que nosotros llegamos negociando esa pena en muy poco tiempo. Diría que a veces en espacio de las 48 horas, cuando se empieza a dilucidar y empieza la denuncia, y bueno, y tenemos algunos elementos, de repente un poco más, yo puedo estar terminando con una condena de esa persona. Y eso no pasaba en el sistema anterior, que pasaba mucho tiempo. ¿Se acuerdan que decíamos, hay 67 personas que están presas y no tienen condena? Hoy esos índices han bajado, y eso es parte de este sistema. Es decir, puedo negociar una pena. Sí negocio la pena, evidentemente, cuando hay una negociación hay concesiones de un lado y del otro. Es decir, yo acepto la imputación que me está planteando el fiscal y tengo una pena un poco menor. Pero tengo una pena que la termina concretando el juez a solicitud de la Fiscalía en breve. Y con la prisión preventiva también es una cuestión de pensar filosóficamente, porque no estamos habituados a decir aquel que cometió el delito puede esperar su condena en libertad. Eso por un lado, pero también tener presente que nuestro código, igual hoy, como está redactado, hoy sancionado el código actual, también permite, si bien habla de que la prisión preventiva no es preceptiva, hay muchas instancias en las que se solicitan los fiscales la prisión preventiva, y de hecho, me atrevo a decir que los fiscales, cuando estamos hablando de delitos en los cuales hay posibilidades que la persona pueda fugarse, que la persona pueda ocultar prueba, que pueda amedrentar a testigos, a víctimas, etcétera, los fiscales piden la prisión preventiva, pero se pide con un plazo determinado, es decir, pide una prisión preventiva de pronto entre 30, 60 días, 90, un poquito más, ¿para qué? Para terminar de colectar esa evidencia que tengo para después ir al juicio. Ya sobre el final, ¿cómo ven ustedes los cambios que se plantean? Porque algunos cambios están vinculados con, por ejemplo, que los delitos sexuales tengan otra consideración que la que se está teniendo, que aquellos que cometieron abuso permanezcan en prisión, que antes que una persona que cometió un delito espere sin ir a prisión, se vea las características del que cometió el delito. Y digo, a raíz de un problema que tiene el Uruguay, que es los niveles de reincidencia, que son absolutamente muy altos. Entonces es muy peligroso que una persona que es reincidente espere en su casa, por decirlo de alguna manera, a que sea la sentencia firme, ¿no? Sí. ¿Cómo ven ustedes esos cambios? Bueno, este proyecto tiene varios cambios. Uno que tiene que ver con la actuación policial, que la Fiscalía
en esos aspectos solamente en esos aspectos sí había tenido un adelantamiento, un pronunciamiento, digamos, una oportunidad que tuvimos que ir al Parlamento, y se dijo que, bueno, si había dificultades en la interpretación podíamos estar de acuerdo en hacer alguna modificación. Esa es una parte de las modificaciones. Hay otros aspectos que ya van a lo que tú planteabas recién, los cuales como Fiscalía nosotros no hemos adelantado opinión porque no nos han pedido, simplemente en algún dictamen con el tema de la prisión preventiva, pero el resto de los aspectos que están hoy planteándose nosotros como Fiscalía no hemos dado respuesta porque no se nos ha requerido. Pero lo cierto es que en cuanto al tema de prisión preventiva, ya el Código igual establece que en las posibilidades de que haya un riesgo para la víctima o para la sociedad, pueda plantearse la solicitud de la prisión preventiva. Entonces, si en este caso estamos planteando que en algunos casos puede haber un riesgo para la víctima, y puede ser en estos casos que tú mencionas de los delitos, algunos delitos sexuales, pueda plantearse obviamente la prisión preventiva. Claro. O sea que de alguna manera el Código permite hoy ir por la prisión preventiva. Lo que sí es que, claro, hay un cambio en cuanto a ese concepto de decir, bueno, la prisión preventiva no es preceptiva y puede establecerse y esperarse el juicio. Sí, yo quería agregar que en términos de bajar la impunidad, que es al final lo que más nos inquieta a todos y le preocupa a la gente, etcétera, también hoy podemos decir que en marzo de este año ya en términos de hurtos estábamos formalizando, es decir, resolviendo, poniendo ante el juez al responsable de la misma cantidad promedio por mes que se hacía en el código anterior en el primer trimestre de 2017. Y en rapiña, que es otro delito que nos preocupa a todos por la situación de violencia que involucra, ya en marzo también, con el nuevo código, estábamos formalizando 26% más de casos que con el código anterior en el primer trimestre de 2017. O sea, este código ya está mostrando resultados positivos, ya está mostrando que puede superar el código anterior en términos de responsabilizar a culpables de delitos, es decir, de bajar la impunidad. Ya lo está mostrando desde marzo, con algunos delitos específicos. Nosotros apuntamos a que en el global también lo muestre lo más rápido posible. Estamos cerca, pero todavía falta un poquito. Gracias a ambos por haber venido. Ha sido un gusto recibirlos y volvemos a conversar en cualquier momento. Sí, los dos queremos seguir preguntando y preguntando. Esa reflexión final, lo que pasa es que es un embate a la afirmación de que el nuevo código de alguna forma es responsable del incremento de algunos delitos y bueno, que me quedo con la sensación de que lo que necesita este nuevo CPP es tiempo. Exactamente, eso es lo que nosotros decimos, falta tiempo y no se puede medir una construcción de esta naturaleza en apenas unos meses.